Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 8 de febrero del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan desde el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Les saluda a su amigo Martín Esparza. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país. En especial hay compañeros que todos los sábados nos siguen a través de este importante espacio de comunicación. A nuestro compañero David Guzmán Posadas, quien es jubilado de Cables Subterráneos Taller, un saludo. También a Fidencio Salinas y Jesús García, que ellos son de Azcapotzalco, también que todos los sábados nos escuchan. E iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. En México, 102 millones de personas no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica constitucional integral. Eso de acuerdo a un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Situación que continúa agravándose por los aumentos en los precios de los energéticos y las tarifas de los servicios del gobierno, según el propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. Hasta la primera quincena de enero los precios reportan una inflación de 4.63%. ¿Cómo impacta esto en el poder adquisitivo de los salarios? Para hablarnos del tema se encuentra en la línea telefónica el maestro e investigador Luis Lozano, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y buenos días a todo su público. Sí. Es un honor, maestro. Ustedes tienen investigaciones mensuales o continuas sobre cómo se comporta el salario y los precios. ¿Qué resultados tienen del primer mes del año? En síntesis, en resumen, sí hay un deterioro muy fuerte en el poder adquisitivo del salario en general y particularmente del salario mínimo. Si recordamos para este año redondeando las cifras, el salario mínimo tuvo un incremento de muy cercano al 4%, 3.95. Entonces, si ahorita vemos la cuestión de la inflación, inclusive con datos oficiales, anda la inflación, se señala INEGI, cerca del 5%. Entonces, imagínense si nada más en el mes de enero aumenta los precios, que es la cuestión de la inflación, el 5%, redondeando, faltan 11 meses del año, y en los 11 meses del año se van ajustando los precios, sobre todo de la canasta básica, de los energéticos, está garantizado, ya está por ley, y también las empresas que en su programa de ajustes que tienen cada año, o sea, lo hacen durante diferentes fechas durante el año, pues eso contribuye también a tener una inflación significativa que golpea fuertemente el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Maestro, buenos días, Martín Esparza les saluda. Oiga, entonces los datos que nos da a partir del incremento de los servicios, principalmente del Estado, como la electricidad, porque fueron uno de los argumentos de la anterior administración de Felipe Calderón, que con la extinción de Luz y Fuerza iban a bajar las tarifas eléctricas en toda la zona central del país. Entonces fue una mentira de Felipe Calderón para ocupar militarmente las instalaciones y despedir a 44,000 trabajadores. Sí, efectivamente yo pienso que sí, eso me hizo recordar, la cuestión esto del mito genial que se hablaba hace unos sexenios, ¿no? De eso de que iba a disminuir el precio de la energía eléctrica. O sea, lo que a la gente, a todos nos interesa es la realidad, lo que sucede en la realidad, no las palabras que dicen los gobernantes, ¿no? Que nosotros desgraciadamente vemos que no se cumplen. En este caso a nosotros nos llegan los recibos de luz pues cada vez más mayor, ¿no? En
energía eléctrica, o sea, no se ve en la realidad. Y ellos dicen, no, pues eso será con el tiempo, dicen, será con los años, algún día, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa pues, es que se cumpla, pero algo que ellos dicen, pues que se planteó en su momento y que no se está viendo, ¿no? En la electricidad no se ha visto. Y si incrementa su precio, eso sí. Y también la calidad deja mucho que desear el servicio, ¿no? O sea, eso lo vemos también. Entonces, se decía que, bueno, que se iba a dar se iba a conformar una empresa, dijo que era una empresa de nivel mundial, de calidad de nivel mundial, pero eso no lo vemos nosotros. Maestro, ustedes hicieron un estudio hace unos meses en el que demuestran que 102 millones de mexicanos no tienen acceso a la canasta básica constitucional integral. ¿Qué es lo que ha dejado de consumir la gente por esta constante alza de precios y también la contracción del salario? Sí, bueno, lo que deja de consumir la gente, bueno, sí son los artículos de más, son los de primera necesidad. O sea, lo que más necesitamos cualquier ser humano, incluidos desde luego los trabajadores, son, bueno, los alimentos. Entonces, a lo que dedica las familias, lo que dedican de su ingreso primero, pues es a la alimentación. Entonces, a los productos básicos. Entonces, en el caso de México, por tradición, cultura, costumbres, nivel económico, muchos de los productos que se consumen, bueno, son, por ejemplo, la tortilla, la leche, el pan, el frijol, etcétera. Pero son artículos que suben de precio. O sea, aquí en México no existe un control de precios. O sea, lo que existe es un control del precio del salario. El salario nada más sube una sola vez al año. El salario mínimo nada más subió a partir del 1 de enero de este año y no va a volver a subir, a menos que hubiera un incremento extraordinario, que ahorita sí se justifica, porque ya en este primer mes pasado, de enero, se rebasó lo que se incrementó el salario mínimo, que decíamos fue de cerca del 4%, redondeando. Entonces, ahorita se justificará un aumento emergente de salario mínimo, a menos de que los gobernantes estén pensando en deteriorar aún más el histórico deterioro del poder adquisitivo del salario, es el nivel de vida de la población en general, de la población asalariada que vive de su trabajo. Entonces, si está pensando ese gobierno en la realidad, pues no hay aumento de salario. Lo que hay, o sea, el precio del salario no aumenta. Y lo que aumenta son los precios en general. En muchos comercios dicen, hay letreros que dicen, y se les señala a los supervisores, a las gentes que están revisando ahí el funcionamiento de las empresas, dice, diario así se recomienda, dice, diario se actualizan los precios. Que ellos tienen hasta el letrerito. O sea, diario están actualizando los precios, porque los precios no de todos los productos no suben en un solo día. Están subiendo en cuanto son abastecidos los negocios, ¿no? Las empresas. Entonces, maestro, y con esa proyección, ¿a cuánto podría llegar la carestía a finales de año? Hay que tomar en consideración, desde luego, que en diciembre y enero son meses en que aumentan de manera considerable los precios. Eso siempre se observa históricamente, pero de todas maneras, ahorita ha sido bastante fuerte el incremento de precios. Dicen que es por la reforma fiscal, pero bueno, los energéticos van a ser el aumento mensual, la canasta básica también va a ser los aumentos mensuales, los ajustes de las empresas también. O sea, yo pienso que es muy difícil que se cumpla la meta que siempre, desde hace mucho tiempo, han estado planteando los diferentes gobiernos de diferentes colores, de 3% de inflación, ¿no? De 5%. O sea, ahorita yo pienso que vamos a andar, bueno, de la canasta básica, y eso vamos a andar por ahí de cerca del 8-9% de incremento de precios. O sea, va a duplicar fácilmente el incremento del salario que se les dio al salario de los trabajadores. O sea, eso va a contribuir claramente a un mayor deterioro y fuerte, significativo, del salario de los trabajadores, o sea, del nivel de vida de las familias mexicanas.
Maestro, y aquí le acumulamos todo lo del año pasado que en alguna entrevista nos dio. Exactamente. En el primer año de la actual administración federal llevaba un acumulado de la pérdida del poder adquisitivo del 15%, si no mal recuerdo. Sí, y sumado a esto, y luego que la Procuraduría Federal del Consumidor, que es para atender a todos los ciudadanos sobre los abusos de las empresas y los servicios, pues ni siquiera han podido consolidar a un funcionario, lo quitan a cada rato y lo agarran de emergente para otros problemas. Sí, aquí lo que hay hay un control, y para eso están las leyes, hay un control absoluto sobre los trabajadores, sobre sus derechos y sobre sus sindicados, por ejemplo, sobre el salario, ¿no? El tope salarial, el famoso tope salarial, es histórico. Lo que no hay control es, por ejemplo, sobre los precios, de eso no hay control. Si los precios se fijan por la libre oferta, por el mercado, libre oferta de la oferta y la demanda, por la acción de la oferta y la demanda. Así se fija el precio. O sea, hay libertad absoluta para incrementar en cualquier momento y de cualquier modo los precios en general, ¿no? Lo que no se aumenta son los salarios, o sea, la posibilidad de que la gente pueda recuperar el hecho de que si aumentan los precios, bueno, se ajusta el salario, o sea, la escala móvil del salario. Eso es lo que no hay. Pues muchísimas gracias, maestro, siempre es un gusto hablar con usted. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy, ¿qué obligaciones impone la Ley Federal del Trabajo para los patrones que ocupan intermediarios para la contratación de mano de obra? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o también lo invitamos a que visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Con la reforma laboral que entró en vigor con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, nos prometieron que se agilizarían los juicios laborales. Pero ¿qué ha pasado en la realidad? El licenciado Luna nos lo va a explicar en Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Gracias, buenos días, Lulú Martín. Buenos días. Precisamente dice una pregunta de Gustavo Gaitán. Dice que él inició su juicio en el 2007, reclamando una pensión. Cuando reclamó su pensión, él contaba con 67 años de edad. Es decir, han transcurrido 5 años. No, por cumplirlo. 7 años. 7 años han transcurrido. Entonces yo creo, el señor dice, pues muy amargamente, dice, yo creo que cuando salga la resolución, pues ya no gozaré de esta. Y esa es la triste realidad con que nos enfrentamos a diario. El pasado 5 de febrero, Enrique Peña Nieto en Querétaro se ufanaba de las reformas, diciendo que la Constitución se modernizó. Más que modernizar, yo creo que hubo un retroceso al constituyente del 17, incluso la Constitución de 1848. ¿Por qué? Porque la justicia, cuando no se otorga, se niega. Y en este caso, al tener retrasos tan lamentables como el de este compañero, y que hay más, yo en mi práctica profesional, yo llevo juicios del 2006, 2007 todavía, que están vigentes, y con lo que se encuentra uno es con un aparato burocrático terrible dentro de las instituciones que supuestamente imparten justicia, pronta y expedita, como lo dice la ley, como lo dice la Constitución, y sin embargo, el rezago que existe es impresionante. Y hay 2 criterios ahorita que se están definiendo en las juntas, tanto en las locales como en las federales. Todos los juicios que iniciaron con el nuevo procedimiento, es decir, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo en diciembre del 2012, estos juicios se están otorgando con cierta más celeridad. Y los juicios que anteriormente ya existían, se están fijando audiencias cada 7 meses, cada 9 meses, es decir, pareciera, así es, pareciera que con la nueva ley, pues o con la ley reformada dijera, bueno, vamos a crear estadísticas diciendo que funciona esto, y los demás, pues ahí que se vaya quedando, no importa, total, algún día se van a morir los trabajadores que reclaman. Pareciera que esa es la tónica. Aquí el problema es que no hay cumplimiento total a lo que dice la ley. Y yo creo que basta recordarle al señor Peña y a sus
aplaudidores que las constituciones no se modernizan, se cumplen. No podemos hablar de una constitución modernizada cuando tenemos 60 millones de pobres, cuando tenemos más de 15 millones de trabajadores en la informalidad, cuando tenemos más de 15 millones de trabajadores con un salario mínimo. Eso no es modernidad, eso es otra cosa. Y las juntas federales y locales son instrumentos de los patrones y del gobierno en turno. Por citar un ejemplo, el conflicto del ESME nos demanda el SAE, 3 días después de que tomaron las instalaciones de manera armada y militar, nos demanda la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Nosotros demandamos el despido injustificado, la reinstalación y todo el pago de salarios caídos. Pues la del sindicato, esa demanda la mandaron al archivero, al cajón, y la que le dieron celeridad rapidísimo, incluso habilitaron días, sábados, domingos, tiempo extraordinario para emitir un laudo que fue rápidamente el 30 de agosto del 2010 para dar por terminadas esas relaciones individuales y colectivas. Entonces son instrumentos del propio patrón. No recordemos que quien pone al presidente de la Junta Federal es el presidente de la República, prácticamente a través del secretario del Trabajo. Y el representante del patrón pues va a favorecer a los propios intereses, y el representante de los trabajadores son de los sindicatos charros de la Confederación de Trabajadores de México o de la misma CRO. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. José Bolaños Velázquez envía un saludo a toda la resistencia, a la mesa y a Martín. Muchas gracias. Ernesto Barambila también felicita a todos los que estamos en el programa. El Popeye también nos manda un saludo y a todos los radioescuchas, y vuelvo a enviarle un saludo a nuestro compañero David Guzmán Posadas, jubilado de Cables Subterráneos Taller, que al parecer por ahí anda un poquito enferma su esposa. Le decimos que hay que echarle muchas ganas para continuar en la lucha de resistencia. Un saludo a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche desde su hogar, y a Edgar García de las prepas del Distrito Federal, quien por cierto nos está ayudando voluntariamente a hacer unos cortes de la información que aquí manejamos. Cada semana lo ha estado haciendo, y lo sube a YouTube ilustrados en video para que usted, si le interesa un tema en específico, le dé clic y pueda escucharlo, o bien escuche todo el programa de inicio a final en www.frecuencialaboral.com. Siempre el programa de la semana lo subimos por la tarde del día de hoy. También Andrea Luna Hernández, quien nos está apoyando en los teléfonos y también nos ayuda a la transcripción de algunas de las entrevistas que aquí hacemos. Y también está Alfonso Becerra. Muchas gracias a todos por su colaboración. Si tenemos más información sobre el Congreso Fundacional de la nueva Central de Trabajadores, todos los que tengan interés en conocer de este esfuerzo de varias organizaciones sindicales, de varios trabajadores, pueden consultar la página, es www.Junta Nacional Promotora de la nueva Central de Trabajadores. Y esto se va a llevar a cabo a finales del mes, el 22 y 23 de febrero, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicadas en Insurgentes número 98. Ahí tenemos ya la convocatoria a este congreso, asistirán los delegados de las distintas organizaciones, y la finalidad de este esfuerzo que llevamos más de 2 años construyendo es por toda esta política antilaboral de Estado. Desde las esferas federales, estatales y municipales, todos, las multinacionales en sus procesos de producción, los empresarios, los propios gobiernos, están en contra de los propios trabajadores para despojarnos de nuestro único patrimonio, que es nuestro derecho al trabajo, y sobre todo para despojarnos de las conquistas históricas de la clase trabajadora, como la de organizarnos en sindicatos, el derecho de huelga, la contratación colectiva y la estabilidad en el empleo. Creemos que sí podemos revertirlo siempre y cuando demos respuestas orgánicas. Por eso estamos invitando a todos los trabajadores de este país a que se sumen a este nuevo esfuerzo de trabajadores que estamos viendo cómo se reprime el derecho a la manifestación, el derecho a organizarse. Hoy no se diga la noticia que saca la Secretaría de Educación Pública, empiezan a cesar a maestros por protestar en contra de la reforma, pues que no fue una reforma educativa, ya lo discutimos, fue una reforma administrativa y una reforma
laboral. Desaparecido se llama esta pieza de Rubén Blades y precisamente el pasado miércoles 5 de febrero el Senado de la República aprobó retirar una reserva que había hecho al artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con la cual el gobierno mexicano se negaba a que los militares fueran procesados en juzgados civiles cuando eran acusados de haber atacado a una persona civil o haberla desaparecido. Siempre eran juzgados por tribunales militares. Eso se cambió en la Constitución y dijeron los senadores, pues ya no tiene caso que mantengamos esa reserva, la cambiaron, pero hay muchos desaparecidos en el país, no solo por militares. Y encarcelados, mismos militares. Está el caso del general de Zapadores, de apellido Mendoza, que ellos son de los que se opusieron a cambiarse el uniforme militar por un uniforme de la Policía Federal Preventiva cuando tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Lo acusaron de insubordinación, de quitarse del lugar que le corresponde, el cambio de posición, y está en la cárcel. Incluso después de que salió, que le ayudamos al juicio, fue agredido por otro militar en momentos que no estaban en servicio. Lo balacearon por la espalda y le ayudamos nuevamente para que pudiera conocer un juzgado de lo civil, porque no estaban en horarios de trabajo y no portaban ni el uniforme, y le negaron el amparo. Y sigue en la cárcel este militar Mendoza. Desde aquí a él y a su familia nuestra solidaridad, y vamos a seguir apoyando como Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero en México se desconoce el número real de personas desaparecidas. Se habla de más de 1.300 desapariciones forzadas por participación política durante el llamado periodo de la Guerra Sucia, que abarca desde los años 60 hasta después de los años 70. También durante el gobierno del panista Felipe Calderón se manejó la cifra de entre 60,000 y algunos decían 100,000 desaparecidos con motivo de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero en febrero de hace un año, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, dijo pues que no, que en sus listas que subió a internet solo había el dato de 26,121 personas desaparecidos, porque muchos habían sido encontrados. Lo que no especificó es si habían sido encontrados vivos o muertos. Y la verdad es que muchos de esos desaparecidos son encontrados pero muertos. Para que nos hable del tema, hicimos contacto con Nadine Reyes Maldonado, de una organización civil integrada por familiares de desaparecidos que se denomina Hasta Encontrarlos. Muy buenos días, bienvenida al Ring Laboral. El Ring Laboral. Nadine, buenos días. Comentaban ustedes en un comunicado que se necesitaban más medidas para que realmente se pudiera procesar a quienes cometían actos de desaparición forzada de personas, en especial a militares que actuaban en esos operativos. Sí, efectivamente, nosotros decimos que es una buena iniciativa esto de quitar la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Sin embargo, vemos que no es suficiente, ¿no? Esto simplemente es quitar ese candado que se tenía precisamente para poder sancionar a los militares, pero aún efectivamente en la Constitución mexicana todavía no se quita el fuero militar, que es precisamente lo que impide que los militares que hayan participado en la comisión de este delito, que es la desaparición forzada de personas, puedan ser juzgados, ¿no? Incluso precisamente los militares que participaron en desaparecer a muchísimas personas en la época de la Guerra Sucia, efectivamente ahorita todavía no podían ser sancionados, precisamente porque se tiene que modificar también todavía la Constitución en lo referente al fuero militar, ¿no? Los militares ahorita se rigen bajo su propia jurisdicción y no pueden ser juzgados en tribunales comunes, ¿no? Entonces es lo que aún hace falta, aunado a muchos otros mecanismos que tiene que crear el Estado mexicano para que en verdad el delito de desaparición forzada pueda ser eliminado. No tenemos, por ejemplo, también una ley general contra la desaparición forzada de personas, no en todo el país está reconocido el delito de desaparición forzada en los códigos estatales,
y eso también impide que el delito también pueda ser reconocido. Entonces son muchísimas otras acciones que el Estado mexicano tiene que realizar y que desafortunadamente van muchísimos años, más de 40 años, que familiares han venido luchando porque este delito en verdad se vaya erradicando, pero hace falta muchísima voluntad política por parte del Estado mexicano para que eso en los hechos se pueda dar, ¿no? Esta demanda que ustedes hacen para desaparecidos, ¿incluyen a todos los desaparecidos de delitos comunes y de delitos políticos, o únicamente de delitos políticos que tienen que ver con militares? No, la demanda es para todos los desaparecidos que precisamente cumplen con esta cuestión de ser desapariciones forzadas, es decir, que sean una desaparición en la que están implicados elementos del Estado, ya sea por la comisión directa del delito, es decir, que se ha demostrado que haya participado en la desaparición un agente estatal, o que también se pueda evidenciar que en este delito participaron por omisión de autoridades. Ahorita es muy complejo que en el delito de desaparición forzada se pueda evidenciar la participación del Estado, porque ahora ha tenido una nueva característica este delito, que es cometerlo mediante la participación de civiles, ¿no?, de terceros, es decir, grupos paramilitares, grupos de personas que vestidas de civil cometen el delito de desaparición forzada. Entonces las demandas que se tienen como organización y que se han venido impulsando con otras organizaciones de familiares y de derechos humanos ha sido precisamente que con esto, por ejemplo, con lo de la Ley General sobre Desaparición Forzada, todos los casos entrarían en esta ley, porque precisamente en el país no podemos todavía conocer el dato, como tú mencionabas hace un momento, ¿no?, el dato preciso de cuántos desaparecidos hay en el país, porque no hay tampoco un registro específico en donde se pueda clasificar debidamente los casos que han sido cometidos por elementos del Estado. Entonces, en una ley general se pueden incluir todos estos datos, así como también crear un banco específico de ADN, en donde aquellos familiares que así lo decidan puedan dar su consentimiento y puedan poder proteger también posteriormente con el hallazgo de cuerpos que sean localizados, ¿no? Eso entre muchas otras cosas más, ¿no?, que ahorita lamentablemente no tenemos. Se ha demostrado solamente una voluntad discursiva, pero en los hechos todavía hay muchísimas cosas que el Estado mexicano no ha cumplido y que tiene ya diferentes sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específico también en el caso de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla, que es como también una sentencia muy importante, pero que el Estado mexicano no ha querido cumplir. Tú me decías que no había una clasificación de desaparecidos. No se sabe si los desaparecen por motivos políticos o delitos comunes, o si hay una clasificación. Y también de trabajadores que desaparecen, ¿no se tiene conocimiento específico de eso? No, desafortunadamente el trabajo que se ha venido haciendo de una manera distinguir cuáles son desapariciones forzadas en las que están participando elementos del Estado y cuáles son desapariciones muchas veces a lo mejor voluntarias o por accidentes o desastres naturales, por ejemplo, esa clasificación no se tiene clara. Incluso precisamente las cifras que el mismo Estado mexicano daba, ellos mismos no sabían siquiera también cuáles eran desapariciones forzadas y cuáles no. Y eso también tiene que ver con que existe un desconocimiento también muchas veces de cómo se manejan estos datos, y es precisamente lo que hace que sea aún mayor el problema, ¿no? Decíamos, no puede ser que no exista un registro nacional en donde puedan tener claro qué tipo de desapariciones se están dando. Efectivamente, ahorita, con el contexto de esta lucha supuestamente en contra del narco, esta cifra de casos de desaparecidos se disparó, pero nosotros tenemos el argumento de que precisamente se ha utilizado este contexto de supuesta lucha en contra del narco para cometer también más casos de desapariciones forzadas y eludir la responsabilidad del Estado, diciendo que estos casos son cometidos precisamente por el narcotráfico o por la delincuencia. Entonces, hace más complejo el poder demostrar que detrás de esas desapariciones que se están dando, que se siguen dando,
está precisamente el gobierno mexicano. Nadine, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a seguir pendientes de esta información, especialmente pues tratando de ver cuántos trabajadores desaparecen del trayecto de su casa a su trabajo y viceversa. Nos pueden escuchar en repetición en www.frecuencialaboral.com y también puede leer la información que subimos sobre estas entrevistas en nuestro portal. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Derecho y justicia para los trabajadores. Bien, hay llamadas del auditorio. Esther Hernández Domínguez de Chimalhuacán es una pregunta para el licenciado. Aprovechamos su espacio de justicia y Derecho y Justicia para los Trabajadores. Dice, su hermano es pensionado, firmó con Infonavit un convenio que incluyó una prórroga de 1 año, convenio que ha pagado puntualmente. Dice, sin embargo, le llaman de cobranzas de Infonavit hasta 20 veces al día, a pesar de que paga vía internet antes de las fechas de vencimiento. Pregunta, ¿a quién puede acudir? ¿Qué es correcto el adeudo? ¿Cómo le puede hacer, licenciado Jesús Luna? Bueno, primero, me parece que este tipo de casos está presentando con mucha frecuencia y el Infonavit de manera ilegal está contratando o ha contratado despachos externos para cobranzas de supuestos deudores. Lo que le sugiero a la persona que nos habló es que pueda presentar su queja ante Derechos Humanos en primera instancia y en segunda instancia después sí puede iniciar un procedimiento civil y penal incluso por el hostigamiento de que es sujeto la persona que nos reporta. Sí, porque incluso hay gente que reporta que sufre infartos, parálisis facial y al menos acoso psicológico, entonces ya provocan daños. Si hay más llamadas, Blanca Quintero de Azcapotzalco invita a que asistan a la calle de Antonio Caso número 45 a la asamblea de usuarios en defensa de la energía eléctrica hoy a las 10 de la mañana. Y es un tema importante, fíjense que para todos los usuarios domésticos, el 28 de noviembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación se publicó que todos los contratos domésticos de energía eléctrica tendrán que ser con tarjeta de prepago. Y esto lo hicieron sin modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y han dicho que no se privatiza y hoy vas a tener que pagar por adelantado si es que nos dejamos todos los usuarios domésticos, que son 32 millones de usuarios domésticos en todo el país. Pues hay que unirnos, dice Rocío Aguilar precisamente que el problema es que no exigimos nuestros derechos, no estamos unidos. Pues eso es real. Celestino Herrera de San Luis Potosí envía saludos al equipo, en especial al Popeye y al bombero Peregrino, quien se expresa muy bien. Dice que es el único programa que dice la verdad, por eso lo oye cada sábado. También nosotros le mandamos un saludo al amigo bombero Peregrino, quien hoy no pudo estar con nosotros, y él, como ustedes saben, siempre tiene su cápsula de el bombero Peregrino para darle asesoría en ese tema. Y pues nos vamos a más información en Veracruz. Julieta Flores Ficachi, trabajadora del gobierno del estado de Veracruz, denunció de viva voz que el gobierno del estado está removiendo a los trabajadores de su área y los está poniendo a disposición. Eso significa que pues los trabajadores se quedan propiamente sin empleo y en el caso de ella llegó el martes y le dijeron pues ya no puedes entrar. Vamos a escuchar lo que nos comentó. Sí, ahorita estoy siendo objeto de una violación psicológica por parte del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Hace más o menos un mes se hicieron cambios de los cuales a mí no me hicieron saber nada. Para no hacer el cuento largo, el martes pasado me cerraron las puertas, las rejas de la Secretaría y no me dejaron pasar. Estoy a la espera de que decidan dónde ponerme o cómo ponerme, porque no quiere nada conmigo, ni el secretario, ni el director de Obras Públicas, ni el gobernador. ¿Por qué te tienen en esa situación? Porque irónicamente yo lo que pido es trabajo y me tienen sentada sin hacer nada. Me llegó a preguntar a una persona qué sé hacer. Yo no entiendo por qué no consultan los documentos. ¿Y desde cuándo estás en esa situación? Hace 15 días que me tienen congelada, pero hace más o menos un año y medio que llegaron estos funcionarios del directorio de Obras Públicas, y él es el que manda ahí y nadie puede sobrever.
Oye, ¿y tú hiciste una manifestación? ¿En qué consistió? ¿Cuándo fue? ¿Qué te dijeron? El martes se me cerraron la puerta, tomé una cartulina y la paré frente del Palacio de Gobierno. Pero nadie hizo nada. El gobernador, para variar, no estaba. ¿Y cuántos trabajadores del gobierno estarán así, tanto de los gobiernos locales como del federal, que los tienen sin hacer nada y luego ya justifican la remoción? ¿Qué pueden hacer, licenciado Luna? Pues primero yo creo que organizarse, y eso es una buena oportunidad para que podamos engrosar las filas de la nueva central que se está constituyendo. Yo creo que la perspectiva es la organización. Es importante esto. Segundo, el tener entendido que tenemos que luchar y rescatar nuestros derechos. No podemos quedar nada más en la queja de emisiones, sino tenemos que denunciar. Acaba de salir apenas en días pasados una resolución de la Corte sobre una trabajadora que prestaba servicios a una junta local, y ella también la reembolsaron y la tenían castigada, arrinconada, porque no se ceñía a los ordenamientos del presidente de la junta. Y es importante ese antecedente porque la Corte determina que hubo acoso psicológico, daño psicológico y daño moral, y está obligando a la restitución de toda una serie de cuestiones que yo creo que es lo que tenemos que hacer los trabajadores, porque desgraciadamente las autoridades municipales, estatales, federales incurren en esta práctica con el propósito de fastidiar a la gente y meter a gente distinta o afines a ellos. ¿Y a dónde se pueden comunicar, licenciado? Con todo gusto al 55 16 77 97 88 o a través de la página de Frecuencia Laboral, www.frecuencialaboral.com. Ahí nos pueden escribir y con todo gusto les respondemos. Hay un caso de Tepic, Nayarit, similar. Ahí el sindicato independiente de trabajadores al servicio de los estados y municipios, que es distinto al que conocemos de Águeda, Galicia. Este sindicato, con su toma de nota como organización sindical, con su toma de nota de la mesa directiva, se la cancelaron y casi 1,000 trabajadores les dijeron ya no pueden trabajar porque ya no hay sindicato. Ya hay un acoso permanente en todos los estados en contra de los trabajadores y los que buscan organizarse en una expresión que permita defender los derechos de los trabajadores. Martín, y ahora sí que cambiando de tema, en el caso del ESME, ¿cómo va la negociación? Mira, queremos señalar a todo el auditorio y a nuestros compañeros en Resistencia, activos y jubilados y sus familiares, que el pasado 30 de enero, en un acto que inició muy temprano en frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no dejar pasar esa fecha, que fue el 30 de enero del año pasado, que estos ministros de la Suprema Corte decidieron revocarnos el amparo que nos dio el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, que nos reponía nuestros puestos de trabajo y obligaba a la Comisión Federal de Electricidad a ser patrón sustituto. Entonces esta decisión de la Corte prácticamente violenta todo el Estado de Derecho en nuestro país, sepulta los derechos de los trabajadores, no nada más de los electricistas, sino de todos los trabajadores del sector público y privado que quieran tener acceso a la justicia federal. Entonces a partir de ahí, nosotros hemos buscado una negociación con el gobierno federal actual. Desde el 10 de abril del año pasado se instaló una mesa con el secretario de Gobernación. 3 puntos fundamentales se establecieron ahí. Uno de ellos es la reinserción laboral, que es la última etapa de la negociación. Está discutiéndose el tema de las pensiones para un grupo importante de compañeros que tienen antigüedades de 23 años para arriba, que sabemos que son prácticas dilatorias del gobierno para seguir administrando el conflicto, genera el conflicto a la dirección del sindicato, desesperación en nuestra base, pues son más de 4 años. La propuesta se entregó a la Secretaría de Gobernación de Reinserción Laboral, con 4 ejes fundamentales. El primero, somos un sindicato nacional de industria. El sindicato está registrado como de industria desde 1933. Entregamos una copia de la toma de nota hasta el 2015 de la mesa directiva, una copia de los propios estatutos y una propuesta de reinserción laboral muy general. Hay plantas de generación que están abandonadas. Tenemos las fábricas y talleres que están abandonadas. En nuestra zona, las áreas de distribución, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica son puras empresas contratistas. Hoy sabemos que el SUTER no tiene
toma de nota como sindicato de industria, sino de empresa, y con la reforma energética prácticamente el SUTER no tiene nada que hacer en nuestra zona. Esta es materia de trabajo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Planteamos que se debe de iniciar con una actualización de conocimientos de los procesos productivos en el sector eléctrico para todos los que no nos hemos liquidado, y iniciar con esta mesa de negociación. El documento está dirigido al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y estamos pidiendo una audiencia pública con él. Por eso las actividades del 30 de enero de ir a la Secretaría de Gobernación, después a Los Pinos a entregarla, y en esta misma semana que estuvo el presidente aquí en Palacio Nacional, un grupo de compañeros están solicitando una audiencia en Cuernavaca, en Pachuca, en todo donde tenemos presencia, hay activismo para buscar una audiencia con el presidente. Sabemos que la determinación final de la reinserción laboral va a ser a nivel del presidente de la República, y ocupamos este espacio para insistir en la audiencia pública con el presidente, a efecto de que los ingenieros, técnicos y obreros altamente capacitados regresen a hacer sus labores. Es mano de obra especializada que fuimos capacitados con recursos del erario público, y es incongruente que todos los ingenieros técnicos y obreros altamente capacitados estén protestando en las calles cuando hay empresas contratistas que se están accidentando, se están matando, están deteriorando el sector eléctrico en la zona más importante del país. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues tenemos llamadas. Margarita Sánchez de San Luis Potosí dice que a Peña Nieto le toca resolver el saldo de 250,000 muertos, 20,000 desaparecidos y 20,000 huérfanos que dejó Calderón con su guerra. A Colombia le llevó 30 años resolverlo. El trabajo de Martín Esparza y los profesores es por una buena causa, dice ella. También Aldo Valencia de Teotihuacán dice que es trabajador en resistencia del ESME, quiere gestionar una pensión en el IMSS. Pregunta más bien que si le afecta si gestiona la pensión para cuando se gane la reinstalación. Licenciado Luna. No le afecta nada, incluso ya estando pensionando, y si viene la reinserción como estamos esperando, porque además hay que entrarle con ganas, y donde se para Enrique Peña Nieto hay que ir los trabajadores a pedirle audiencia y que se resuelva el problema de ellos. No le afecta absolutamente nada. Bueno, me faltó leer esto. Margarita Sánchez dice que le sorprende que en la televisión de cable aparezcan noticias en las que señalan que 2 maestros que secuestraron durante 9 meses a 2 niños en un tinaco. Bueno, están detenidos los maestros, dicen que eso es falso, que se los fabricaron para tenerlos en la cárcel, pero siguen las investigaciones, ¿no? Enrique Hernández de Morelos dice: el gobierno ha institucionalizado la muerte, pues hay muchos secuestros, muertes por parte del crimen organizado, y el gobierno no hace nada porque está institucionalizado. Dice: Morelos es el estado número 1 en secuestros. En México imperan los secuestros, y es el gobernador Graco Ramírez, que la estuvo buscando por mucho tiempo, y hoy es uno de los estados con más secuestros en el país. Pues así es. Bueno, pues en la Cámara de Diputados ya sabemos que fue aprobada la reforma al Código de Procedimientos Penales que envió el Senado de la República, con lo cual se unificarán criterios en todo el país sobre cómo hacer los procesos, tramitar las querellas y entablar los juicios. Vamos a entrevistar, si no logramos comunicarnos con Manuel Fuentes sobre este tema. Él es especialista en Derecho Laboral, pero tiene un doctorado en Derecho Penal, y dice que tuvo que hacer su doctorado en Derecho Penal porque a muchos trabajadores que están luchando por sus derechos los detienen con cualquier pretexto. A veces ni hay pretexto, pero se los inventan, los meten a la cárcel, les inician juicio, y después resulta que ya la demanda laboral, que era por mejor salario, por uniformes o por lo que fuera, sí, ya se convierte en una demanda penal, y eso para desactivarlos políticamente. Eso es muy silencioso, ese problema, licenciado Luna. Casi no se oye, casi no se denuncia, casi no se habla del tema, pero en el caso del ESME hubo 15 detenidos.
¿Y en cuántos casos más? En el caso de Honda hubo uno porque estaba repartiendo volantes en la calle, hubo 3, y los acusaron de haber atacado al policía. Y las vías públicas. ¿Y a cuántos que usted conozca no han acusado para llevarlos presos? Pues de hecho en Querétaro, después de un proceso de un sindicato o de una representación sindical que luchó por la reconquista de sus derechos, se llevó procesos penales, incluso de una dirigente, cerca de 4 años de acosamiento, de persecución, y esto es lamentable porque el Ministerio Público actúa de una manera pues realmente injusta, porque a los trabajadores que tienen un interés el Estado, los patrones que tienen los recursos económicos, se les persigue inmediatamente, mientras los delincuentes o cualquier ciudadano que va a hacer una denuncia ante el Ministerio Público, ni caso nos hacen. Pues ahí está, aquí está ya en el teléfono Manuel Fuentes Muñiz, doctor en Derecho Penal y especialista en Derecho Laboral. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué análisis haces de este código que ya se había aprobado en la Cámara de Senadores y se ratificó en la Cámara de Diputados? Bueno, mira, yo diría que es una propuesta muy interesante. Revisándolo con cuidado, observo algunos aspectos, por ejemplo, el de la posibilidad de que un defensor pueda atender a una persona que se encuentra detenida antes que declare ante un Ministerio Público. Generalmente hemos encontrado en varias partes del país que llega un abogado y solamente puede tener comunicación al momento de la declaración del propio detenido. Esto es un tema bastante delicado que ocurría, y este Código Nacional está planteando una solución en el sentido de que incluso pueda ser asesorado a la persona incluso al momento de la detención. Es un hecho muy importante porque, bueno, es básico que la persona detenida pueda tener este derecho, pero también hay un tema que me llama mucho la atención, la posibilidad de que un juez se percate de que el defensor no es experto en la materia o que no esté llevando a cabo las acciones correspondientes de defensa de una persona detenida, puede solicitar que pueda ser sustituida a través de la Procuraduría correspondiente, de Defensoría de Oficio, para que pueda ser asistida la persona. Esto es algo muy común que ocurre cuando hay abandono de defensa y demás, y se plantea un tema de apoyo del detenido en ese sentido, y es un tema que me parece también novedoso. Hay algunos aspectos que tienen que ser revisados, como el tema de la detención infraganti cuando ocurre un delito, ya que se plantea que si hay alguna detención de alguna persona y durante las 12 horas siguientes no se ratifica la denuncia en contra de esa persona puede quedar en libertad. Obviamente me parece que estos temas habrá que revisarlos, como por ejemplo también el tema de la flagrancia. En este sentido se dice que se podrá detener a una persona cuando se le esté investigando y no cese la investigación, pero en el código no se precisa cuál es el tiempo en el que puede ocurrir esto, y obviamente esto puede prolongar 1, 2 o 3 días, y obviamente esto puede poner en una situación de indefensión de la persona, porque bueno, puede alegar que la policía de que está persiguiendo a un sujeto sin que efectivamente haya sido detenido infraganti. Hay una serie de candados en la Constitución y en los códigos de que nadie puede ser apresado por cualquier motivo, sino que haya realmente o una orden de aprehensión o sea detenido en el momento en que está ocurriendo el delito. Por supuesto que hay algunos aspectos en donde hay alguna facilidad, yo diría, en el que se pueden llevar a cabo órdenes de cateo con la autorización de un juez de control. Y lo que hemos visto es de que en cuanto lo solicitan los ministerios públicos, de inmediato será sin el conocimiento de la persona afectada. Hay términos que me parece que se pueden revisar, pero yo te diría con franqueza que veo que por lo menos un 70% de los artículos que se plantean son cuestiones de avanzada, pero realmente requieren un recurso importante por parte del gobierno, los gobiernos locales y estatales, sobre todo en el tema de las defensorías de oficio. Se plantea la necesidad de que los detenidos puedan conocer a sus defensores, y en los estudios que se han hecho recientemente, las personas que se encuentran en reclusorios, el 70% de ellos no conoce a su defensor. Entonces,
obviamente requiere un apoyo importante en recursos, que obviamente vamos a ver cómo aspectos de la teoría y la práctica se puedan materializar. Es una propuesta que tenemos que estar revisando con cuidado, pero diría que, al menos teóricamente, representa algunos aspectos que en el ámbito internacional se habían estado demandando, y bueno, obviamente tendremos que ver ahora que efectivamente el equilibrio entre la impunidad y la posibilidad que efectivamente los acusados de delitos puedan tener mayores evidencias. Ahora se da más importancia también a las víctimas para que puedan ser asesoradas, orientadas, y el tema de la reparación del daño, pues es un tema que tendremos que seguir revisando, pero bueno, en principio sería sin balance, Lourdes. Manuel, y aprovechando, estás en el sureste con maestros en un encuentro, ¿qué están discutiendo? Bueno, precisamente estoy ahorita en la ciudad de Chetumal, a punto de iniciar una reunión con profesores. En todo el país se está dando una, vamos a decir, armonización de las leyes estatales educativas. En este momento, puedo decirte que solamente en el estado de Yucatán, desde el 22 de noviembre, se llevó a cabo una ley estatal en materia de educación, y es el único estado en el país que tiene esta condición. Ayer escuchaba que el secretario de Educación planteaba que había llevado a cabo 500 despidos. La verdad es que esa es una cuestión absurda, porque en ninguna parte del país se pueden aplicar despidos mientras no haya una ley estatal, porque actualmente siguen estando vigentes formalmente las leyes laborales que dan una garantía de audiencia previa a los trabajadores. Si efectivamente, como dice el secretario de Educación Pública, se llevaron a cabo los despidos, bueno, obviamente se violaron todos los derechos, porque finalmente tendrían que ser antes juzgados en los tribunales laborales con garantía de audiencia. Y bueno, lo que se está planteando ahorita es de que cualquier reforma a una legislación estatal dé necesariamente garantía de audiencia a los trabajadores docentes, que no se tienen, pueden ser separados, despedidos por medio de juicios sumarios, y que bueno, obviamente se está planteando un tema bastante delicado. Ahorita se está, en todos los estados de la República, te puedo decir, docentes, presionando a los diputados a que sean congruentes con el tema de la soberanía estatal, porque la propia Constitución establece que se pueden llevar a cabo leyes, pero siempre y cuando se respete el artículo 123 de la Constitución. Y bueno, obviamente las leyes educativas van en contra del 123 de la Constitución. Entonces, son los temas que en este momento se están discutiendo en todo el país. Y bueno, precisamente ahorita una visita que hemos realizado en Cancún, Valladolid y ahora Chetumal, obviamente el planteamiento de los profesores es lograr que efectivamente haya un respeto a la soberanía de los estados en cuanto al tema de los maestros. Manuel, muchísimas gracias. Tenemos que irnos, Martín nos va a hablar un poco más de este asunto de la CENTE. Vamos a seguir pendientes con estos temas, y puedes leernos y escuchar la repetición del programa en www.frecuencialaboral.com. Martín, ¿tú tienes información? Sí, los maestros van a llevar a cabo un congreso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Esto va a ser ahí 14, 15 y 16. Van a llegar los dirigentes sindicales de todas las secciones y los estados también de los sindicatos independientes. Ahí van a tomar acuerdos interesantes sobre la lucha en defensa de la educación pública, de los derechos de los trabajadores y sobre todo la incorporación a la nueva central de trabajadores, que son uno de los referentes principales. Martín, y bueno, nos habías dicho de la central, la nueva central sindical, ¿cuándo, a qué horas y dónde? La nueva central de trabajadores es para el 22 y 23 de febrero. El registro está en nuestra página. Son delegados. Invitamos a todos los sindicatos, a todos los dirigentes, a todos los trabajadores que quieran participar en este esfuerzo de unidad para defender los derechos y conquistas de la clase trabajadora y vincularnos con la sociedad. Entonces ahí los esperamos, es el 22 y 23 de febrero. Es hora de irnos. Muchas gracias, licenciado Luna Martín. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.